¿Te sientes feliz? Todo parece ir muy bien. Pero la vida cambia constantemente. Las malas noticias tocan la puerta todos los días. Hay caos. Experimentamos angustia, temor, dolor, incertidumbre. ¿Cómo salir de esto? Bajo presión, una batalla mental. Bajo presión, una batalla mental. Es la serie que vamos a trabajar este mes pensando en nuestros pensamientos, pensando en toda aquella presión que muchas veces vivimos en el diario vivir, como se mostraba en el video. La Organización Mundial de la Salud dice que en el 2030 la enfermedad más tenaz que va a azotar a la humanidad va a ser los problemas de salud mental, enfermedades mentales. Es realmente preocupante pensar cómo cada vez más la ansiedad, la depresión y muchos aspectos asociados a esto aumentan y aumentan y aumentan, y en Colombia también, en el mundo y en Colombia, y especialmente en la juventud. Yo quiero que vean algunas estadísticas del año pasado, es algo reciente. Miren, por ejemplo, hoy vamos a hablar de presión en la mente, presión en tu mente, combate las mentiras con la verdad. Pero quiero que vean esto aquí en pantalla. Miren, el 66.3%, miren, más de la mitad, 66% de los colombianos declaran en algún momento de su vida ha enfrentado algún problema de salud mental. Este porcentaje es mayor entre las mujeres, 69.9%, casi el 70%. El rango entre 18 a 24, o sea, en la juventud, sube al 75.4%. Ustedes pueden ver la fuente ahí del Ministerio de la Salud. Eso fue de octubre del año pasado. Vean otro dato más. Miren, más datos en cuanto a esto. En Colombia, el 44.7% de los niños y niñas muestran indicios de afectaciones en su salud mental. La cifra incluye a jóvenes de 17 a 24 años, adolescentes de 12 a 16 y población infantil de 6 a 11 años. ¿No les parece preocupante pensar en esto? ¿Y cuántos niños y jóvenes ustedes conocen, de pronto hijos, sobrinos, familiares que están viviendo una realidad como esta? Miren algo más que me llamó la atención. Otra cifra. Medicina Legal en Colombia reporta que el año 2023 hubo 230 suicidios de niños y niñas, ¿sí?, y adolescentes. En el primer trimestre de este año, la cifra llega a 140. Solo el primer trimestre. Niños y niñas que se están quitando la vida. O sea, el tema de la salud mental es compleja. Y aquí no somos psiquiatras ni psicólogos, aunque este es un tema que muchas disciplinas han comenzado a dedicarle mucho tiempo. No solo los psicólogos, los psiquiatras, los neurocientíficos, se escribe, hoy se habla mucho de coach de cerebro. ¿Ha escuchado acerca de eso? Que uno puede educar su cerebro. Y por un lado tienen razón, sí. Miren, hay un hombre llamado el padre de la neurociencia, dicen algunos. Yo quiero que vean la frase de Santiago, si me la ponen aquí, Santiago Ramón y Cajal. Los neurocientíficos mencionan siempre esto. Miren, cualquier hombre y mujer puede ser escultor de su propio. Es lo que dice este hombre, y muchos hoy trabajan con base a esta premisa. Lo que dicen es, mire, usted puede educar su cerebro, así como usted educa su cuerpo, hábitos alimenticios, así como usted fortalece los músculos. Ellos dicen que uno puede también educar su cerebro, y por eso hoy hablan de coach de cerebro. Pero quiero decirle una cosa. Aquí está muy centrado en lo que el hombre puede hacer. Es muy antropocéntrico. Cualquier hombre, o sea, uno puede educar su cerebro. Pero quiero que piense que la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto, porque se aborda el tema desde todas estas disciplinas y se ignora el aspecto espiritual, se ignora el aspecto teológico, entendiendo que Dios creó al hombre. Miren, quiero que vean lo que dice Romanos capítulo 12. Mire, véanlo aquí en pantalla, y esto vamos a hablar más la próxima semana. Pero quiero que vean Romanos capítulo 12, versículo 2. Vea lo que dice.
Mientras Santiago Ramón y Cajal dice, tú puedes ser el escultor de tu propio cerebro para poder educarlo y pensar en lo que debe pensar, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que ¿quién? Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. ¿Quién va a cambiar mi manera de pensar? Dios lo va a hacer. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren, ya Pablo estaba hablando muchos años antes. Estaba hablando a principios del siglo pasado que Dios debe cambiar y puede cambiar. Y aquí hay una combinación entre lo que yo hago y lo que Dios hace. Es decir, Dios no va a hacer aquello que el hombre debe hacer. Dios va a hacer aquello que yo no puedo hacer. Lo que quiero que pensemos aquí con el tema de la salud mental y los pensamientos es que, mire, cuando hablamos de cerebro, hablamos de algo tangible, ¿sí? Algo físico ahí en la cabeza. Cuando hablamos de mente, es algo intangible. Y ahí entran los pensamientos, que son intangibles también. ¿Qué pasa? Los seres humanos pensamos tantas cosas que influyen en nuestro cerebro. Hay estudios que han hecho acerca de todo eso, por eso muchos neurocientíficos dicen, miren, dime en qué piensas y te diré quién eres. Y Pablo por eso está diciendo aquí, cambien su modo de pensar, cambien su modo de pensar. Es tan importante tener cuidado con nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que yo estoy albergando en mi mente? Y muchos de esos pensamientos son el resultado de mi historia de vida. Solemos guardar memorias. Todos los que estudian este tema hablan de esa voz interior. No sé si han escuchado Marian Rojas Estapé y Ana Ibáñez y otros expertos en el tema, que dicen cosas muy interesantes, por cierto, muy chéveres. Les animo a que puedan leer y escuchar, pero siempre que leamos todas estas cosas debemos hacerlo con un lente, con una cosmovisión cristiana. ¿Qué tiene que ver esto a la luz de los ojos de Dios? Y dicen cosas muy importantes que no debemos ignorar. Hablan, por ejemplo, de esa voz interior, dicen, que totalmente siempre nos va diciendo algo. Por ejemplo, nos va diciendo, tú no puedes, no eres capaz. O mañana tiene una entrevista de trabajo y la voz interior le dice, le va a ir mal, le va a ir mal. Ellos explican cómo viene todo esto y en pocas palabras y en palabras sencillas es el cúmulo de memorias de la historia de vida. Todo lo que he recogido. Por eso las personas que han sufrido más en la vida, que vienen de hogares disfuncionales, de hogares que han sufrido mucho, son personas que tienen que trabajar más para poder restaurar, sanar todos estos aspectos y cambiar su perspectiva de vida. Por eso la pregunta que surge es, y se lo pongo aquí en pantalla, la pregunta es, ¿qué hacer con las presiones en nuestra mente? ¿Qué hacer con aquellas presiones que afectan diferentes aspectos de la vida? Los jóvenes con la identidad, que se miran al espejo y dicen, soy feo. Soy feo. Yo cuando estaba en el colegio, pues también era chiquito, ¿cierto? Y veía a mis amigos saltotes y coquetear y decía, ¿será que a mí chiquito me van a poner cuidado las chinas? Y de pronto el que es gordo, ¿será que se fijan en mí que soy gordo? Ahora, no estoy en contra de que alguien vaya al gimnasio y haga ejercicio, pero quiero que pensemos cuáles son esos pensamientos que batallan en nuestra mente. Personas que venimos de hogares de padres divorciados. La estadística dice que quienes vienen de hogares así, por lo general se divorcian. Quienes vienen de hogares de padres alcohólicos, hay un patrón familiar y terminan alcohólicos. Entonces uno puede tener un estigma en la cabeza y pensar, yo voy a ser alcohólico y yo voy a acabar divorciado. Y tengo en mi mente algo que va martillando y pensando en esto. Miren, es tan importante los pensamientos. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Muchísimo. Y por eso me sorprende cómo tantos esfuerzos que se hacen hoy, pero fíjense que son insuficientes. Porque la gente deja de lado lo que Dios está diciéndonos en su palabra. ¿Qué hacer ante las presiones mentales que batallan en nuestra mente? En cualquier otro aspecto. De pronto usted me dirá, no, a mí no me pasa eso. De pronto con la salud. Usted va al médico, le van a leer los resultados y le dicen, le tengo una mala noticia. ¿Usted qué piensa? Ay, me voy a morir. Y como uno comienza a ser trágico. ¿Sí o no? ¿Sí les ha pasado? Que uno es trágico y comienza a pensar muchas cosas negativas. ¿Qué hacer con las presiones en nuestra mente? Y ojo, están diciendo los de la Organización Mundial de la Salud, ojo con esto, porque en el 2030 el mayor problema que va a azotar a la humanidad es las presiones mentales. Todos las vivimos. Hace un momento recibí una llamada, me dan una noticia difícil, yo digo, ya uno comienza
a pensar mil cosas, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué batalla? Somos seres humanos, pasa en nuestra mente mil cosas, miles de cosas. Ahora, quiero que pensemos en esto otra vez a la luz de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo, el que habla aquí de cambiar nuestro modo de pensar, es un hombre que fue atacado mucho. Pablo, el gran apóstol Pablo, el más grande de los misioneros que ha tenido la fe cristiana, este hombre fue objeto de ataques. Le decían que era un aprovechado, que él no era apóstol porque Jesús llamó a 12 y él de dónde aparece apóstol. Lo criticaban y como siempre diciendo medias verdades. Claro, Pablo no estaba entre los 12. Miren, esto de medias verdades, el diablo es experto en eso. ¿Se acuerdan cuando tentó a Jesús? Usó la palabra de Dios, usó la verdad, pero a su manera. Las medias verdades son mentiras. Y el experto en las medias verdades es el diablo, que mete ideas en la mente humana. Pero no solo él es el culpable, nosotros también, al albergar en nuestra memoria, en nuestro subconsciente, esos aspectos que todo el tiempo martillan en nuestra cabeza. Al apóstol lo atacaban, le decían que era aprovechado, y es más, atacaban su aspecto físico. Decían que en sus cartas era muy duro, pero en presencia era un bobo. Y para colmo, ¿saben qué? Hay algunos, en la Biblia no dice cómo era Pablo físicamente, pero muchos creen que Pablo, por todos los indicios que hay, que Pablo era bajito de estatura. Entonces, para los que somos bajitos, bueno, nos parecíamos a Pablo. Además, Pablo dicen que era medio tuerto, tenía un problema visual, parece. Y hay algunos visos de eso también en el Nuevo Testamento. Entonces, imagínense, chiquito, medio tuerto, ¿sí? Dicen que era hasta medio chueco. O sea, en pocas palabras, era feo. Miren, la esperanza de los feos, Dios nos puede usar a pesar de que es feo. Y a Pablo lo atacaban aún por su aspecto físico. ¿Cómo se siente usted si tiene algún problema físico y le dan duro? Terrible, ¿cierto? Hoy se llama bullying. A Pablo le hicieron bullying. Mucho. Y comienzan a atacar incluso la labor de Pablo. Lo que Pablo hace, Pablo lo que hace es enredar a la gente, no hace más que confundir, no, le daban duro en cuanto a lo que él era y lo que él hacía. Miren qué terrible, atacar la identidad y atacar la labor de esa persona. ¿Y saben lo que hace Pablo? Quiero que vean este texto, que es muy importante. Pablo defiende lo que él hace, defiende su autoridad incluso, y vean lo que hace, como para cuando el día que somos atacados, porque también usted va a ser atacado en un momento. Pablo dice, mire, lo que yo hago no es artimañas, no, yo no me valgo de tretas humanas, no. ¿Qué es lo que yo hago? Y él dice lo siguiente, usamos las armas poderosas ¿de qué? De Dios. O sea, cuando él está hablando de Jesús a otras personas, él no está embaucando a la gente, él no está tramando, él no está diciéndole a la gente venga a Cristo y su vida va a ser color de rosa. No, él no está engañando a nadie. Mis armas, dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Se refiere a lo que muchas veces la gente en aquel entonces usaba, como hoy también, buscando provecho personal. Dice, pero él usa las armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas ¿de qué? Del razonamiento humano. Miren esto, él está diciendo, mi labor es usar armas poderosas de Dios. Está usando un ejemplo sacado del ámbito militar, ¿sí? Para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer ¿a quién? Quiero resaltar esto, mire, razonamientos, pensamientos. Lo que Pablo está diciendo es que yo trato que la gente cambie su manera de pensar, pero con recursos espirituales, no con artimañas. Y es lo que nosotros queremos hacer. Aquí en la Confra queremos decirle a las personas, uno va a cambiar porque por el poder de Dios podemos cambiar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que haya un cambio en esa lucha, en esa batalla mental? Miren, tenemos que utilizar los recursos espirituales en Cristo Jesús. Y se lo pongo aquí en pantalla para que lo pueda ver así grandote. Tenemos que utilizar los recursos espirituales en Cristo Jesús. Usted puede hacer muchas cosas. Hay gente que le dice repita, ¿sí? Si por ejemplo alguien tiene problemas de identidad, se siente feo, le dicen repita, soy lindo, soy lindo, soy lindo, soy lindo, soy lindo, soy lindo. Entonces, y la mamá le dice, hijo, tú eres lindo. Ay, soy lindo. ¿Usted no conoce gente que todo el mundo le dice que es lindo y no es lindo?
Además que siempre va a haber alguien más lindo que usted, ¿sí? Es cierto que hay que afirmar a las personas en su autoestima, pero lo que Pablo está hablando aquí es que lo que yo hago es usar recursos espirituales para que la gente cambie su modo de pensar. Utilizar recursos en Cristo Jesús. Hay muchas terapias, hay muchas cosas que pueden ser muy buenas. Yo no digo que no y funcionan, pero lo que quiero decirle es, nosotros como seguidores de Jesús, si usted no es un seguidor de Jesús, hoy puede serlo. Como seguidor de Jesús tenemos muchos más recursos para poder combatir nuestras batallas mentales. Mucho más. Porque si un hombre solo, centrado en él, va a luchar con esto, ¿cuánto más cuando nosotros nos esforzamos en Cristo Jesús? Mire, la doctora Caroline Leaf, una seguidora de Jesús, que escribe un libro que se llama Enciende tu cerebro. Se lo recomiendo para los que quieran leer. ¿Sabe lo que ella dice? Dice lo siguiente, mire, quiero que vean aquí en pantalla. Se ha encontrado que 12 minutos de oración enfocada diaria durante un periodo de 8 semanas puede cambiar el cerebro hasta tal punto que se puede medir en un escáner cerebral. Esta doctora, ¿sabe lo que ella dice? Hay personas que han estado en la guerra y tienen traumas. Ella ha trabajado con personas así. Y ella dice, he visto cómo estas personas han superado esto. Ella habla de una manera muy científica acerca de lo que pasa en nuestro cerebro. Ella habla acerca de esos sesgos mentales que tenemos. Ponen el ejemplo clásico de cuando usted va a cruzar o cortar camino en un parque. ¿Ha visto en un parque la gente en vez de ir a la esquina y doblar, corta camino y se forma un caminito? ¿Cierto? ¿Sí ha visto eso? Lo que ella dice, así pasa en nuestro cerebro. Hay muchos caminos que uno coge ya por inercia. Ella dice, hay que abrir nuevos caminos en nuestro cerebro. ¿Y cómo se logra? Con nuestra mente. ¿Y cómo la mente lo hace? Cuando uno trabaja los pensamientos. Por eso, dime en qué piensas. Y esta doctora, ella comienza a hablar de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, pensando en todo lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a esto. Y dice, usted y yo podemos superar esos traumas y esas taras si decidimos hacerlo de la mano del Señor. Y esta doctora dice, he visto resultados en los seres humanos mayores de lo que cualquier neurocirugía podría lograr. Un amigo que le tenía pavor a las alturas, pavor, él subía una escalera y subía del otro lado, era siempre asustado con las alturas. Ya un hombre de casi 50 años con miedo a las alturas, pero pavor. Yo no sé si alguien tendrá miedo a las alturas aquí, pero de pronto usted tiene algún otro miedo. Algunos le tienen miedo a la oscuridad, otros le tienen miedo a la suegra, no sé, pero algún miedo. ¿Quiénes tienen alguna fobia? A ver, confiésense, alguna fobia, algún miedo a algo. Bueno, es humano tener miedo. Mire, ¿saben lo que dice esta doctora? Me encanta y les animo a que lean este libro, Enciende tu cerebro. Ella dice, mire, incluso propone un plan de desintoxicación, porque cuando uno está pensando todo el tiempo mal, uno segrega cortisol, dicen los médicos, y eso es algo que cuando se segrega demasiado ya intoxica el cuerpo humano. Ella dice, mire, hay un plan de 21 días para desintoxicarse. Y este hombre se puso a orar, ese amigo, se puso a orar, un creyente, seguidor de Jesús, se puso a orar, a seguir paso a paso. Y hoy lo veo subir escaleras, pues sube con cuidado, pero ya puede mirar. Y dice, uy, puedo mirar tan chévere. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Uno puede cambiar. Mientras los neurocientíficos solo se están basando en lo que en mis fuerzas puedo lograr, lo que quiero decirles es, en Cristo Jesús yo puedo ir mucho más allá. Y puedo superar aquellos traumas que arrastro desde la niñez. Muchos de nosotros tenemos heridas desde la niñez. Cada uno tiene las propias. Cada uno lleva las suyas. Y lo que quiero decirles es la transformación que Cristo quiere hacer en nosotros es completa y total. Por eso, 12 minutos de oración, miren. Por 2 meses puedo lograr cambios que se pueden medir hasta un escáner cerebral. ¿Qué hacer? Quiero que volvamos al texto bíblico que vimos en el de Pablo, cuando habla del poder divino. Miren lo que dice, utiliza los recursos espirituales en Cristo Jesús, pero vamos al texto que quiero que vean eso. Miren, dice, usamos las armas poderosas de Dios. Pero quiero que vean ahora, en la siguiente imagen, quiero que vean cuando se habla de el poder divino, los aspectos que quiero detallar. Entonces, si me ayudan con la siguiente imagen, miren,
No, se me adelantaron. Bueno, lo que quiero que pensemos aquí es que cuando habla del poder divino, es que en el poder de Dios podemos cambiar. Aquí está, ahora sí. Miren, dice el poder divino para derribar ¿qué? ¿A qué se refiere con fortalezas? Pablo está usando otra vez la ilustración militar. Es que en nuestra mente se forman fortalezas mentales que muchas veces son contrarias a la verdad de Dios. Por diferentes razones, otra vez, mucho tiene que ver la experiencia de vida. Vale decir, cuando dice el poder, recursos espirituales, para derribar argumentos, fortalezas mentales, sistemas de creencias, van a decir los médicos, que hemos llegado a adoptar todo el tiempo. Usted puede pensar en las propias. Yo les he contado, vengo de un hogar de padres divorciados desde muy joven. Trabajé con mi papá tuvo una empresa que nos dio todo lo que necesitábamos, gracias a Dios nunca pasamos necesidades, pero mi padre al beber tanto y yo trabajando al lado de él desde muy pelado, comencé a desarrollar un sentido de responsabilidad, lo cual es bueno, pero mi madre se quejaba y decía, ese niño está madurando biche, y tenía razón, pero lo que quiero que pensemos es, las experiencias de vida pueden producir algo bueno y algo malo. Y yo les pongo el ejemplo en mi vida, usted piensa en la suya. Produjo algo bueno en mí, un sentido de responsabilidad y me gusta ser muy cuidadoso. Si yo voy a viajar en carretera, eso llevo comida, agua, hasta una mica y llevo hasta pañal para la gente. Porque cualquier cosa puede pasar. Llevo hasta la llave de repuesto guardada en otro lado y se la doy a alguien porque qué tal se cierra el carro, entonces el otro tiene llave de repuesto. Llevo de todo. Qué bueno, esa vivencia de niñez produjo algo bueno, sentido de responsabilidad, pero también produjo algo malo. Sí, porque a veces uno se angustia demasiado. Está el pañal, está la mica, está el papel higiénico, está el agua. Tranquilo, relájese. Tengo un buen amigo que es todo lo contrario, es relajado, sí, relajado. Me ha ayudado como a equilibrar la cosa. Pero ven que las experiencias de vida pueden producir efectos buenos, pero también malos. ¿Y saben qué? Muchas veces es malo. Y cuando usted ve personas que son de cierta manera, uno ve su trasfondo y entiende por qué. Esas personas que son relajadas, muchas veces son consentidos. La mamá le hacía todo, le tendía la cama, le daba tetero hasta los 10 años, entonces son mimados, entonces siempre están con eso. Y como uno dice, Dios cuida a sus borrachos, ¿cierto? De alguna manera resuelven los problemas y salen adelante. Eso es lo que quiero que pensemos cuando dice derribar argumentos, fortalezas. Son aquellos esquemas mentales que se forman en nosotros y nos destruyen. Personas que han tenido decepciones amorosas. Un noviazgo falló, segundo noviazgo, traición, tercer noviazgo, otro engaño. Dicen, no quiero nada. ¿Sí? Si es un hombre, no quiero nada con las mujeres, no quiero nada. Y viven pensando que no. Y hay un esquema mental que dice, las relaciones amorosas son terribles, desastrosas. Como una muchacha me decía, yo no me quiero casar. ¿Por qué? Eso es una lotería. Vea, este es divorciado. Y verdad, varios divorciados. En nuestra sociedad hay mucha gente que se divorcia y dice, yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque no quiero acabar divorciado. Pero si uno piensa así, Pablo dice, yo me esfuerzo. Lo que yo hago, mi servicio al Señor es, por el poder divino, destruir argumentos, fortalezas que se oponen, dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento equivocado, dice, para que obedezca a Cristo. La pregunta que uno tiene que hacerse ahí es, ¿qué pensamientos equivocados tenemos? ¿Qué pensamientos equivocados tenemos? Miren, cuando nació mi hija, ya mi hija está grande, me acuerdo, me la entregaron. ¿Recuerda cuando los papás le dan a su hija un pedazo de humanidad? Yo lloré, ¿sí? Lo primero que dije en ese sentido de responsabilidad, Señor, dame vida para cuidar de esta niña hasta que se pueda defender por sí misma. ¿Dios no lo puede hacer sin usted? ¿Sí o no? Sí, Dios lo puede hacer sin nosotros. Entonces cuando entendí eso dije, Señor, y concédeme el privilegio de hacerle que tú lo hagas a través mío. Miren, recuerdo 2 hombres en quimioterapia, los 2 con cáncer, miembros de esta iglesia, con cáncer, los 2 allí en plena quimio. Un hombre le decía al otro, porque los 2 tenían niños pequeños, le decía, lo que más me preocupa de estar acá es mis hijos. Y el otro también preocupado le decía, sí, yo te entiendo. Pero ¿sabes qué? Miren el pensamiento es, me preocupa mis hijos, ¿qué va a hacer de ellos? Ellos necesitan padre. Dígame si es un pensamiento válido o no. Sí, pero el otro se armó de valor, no digo que sea mejor que el otro, dijo, ¿sabes qué, viejo?
Dios es mejor papá que tú y yo juntos. Uno vive y el otro murió. ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando digo derribar argumentos es pensar, ¿sabe qué pensamiento debe prevalecer? Dios cuida de nosotros, con papá o sin mamá, porque Dios es mejor padre que cualquiera de nosotros o que todos nosotros juntos. Por eso cuando dice derribar fortalezas y cuando hablamos con alguien acerca de Jesús, la gente tiene conceptos equivocados. No, que en esa iglesia le sacan plata, no, que en esa iglesia son locos, no, lo que quiera que digan. Miren, derribar argumentos porque hay pensamientos que se oponen a la verdad de Dios. Y tenemos recursos espirituales para poder seguir avanzando. ¿Saben por qué? Nuestra mente piensa siempre lo malo. Quiero que vean algo aquí, miren, le pongo... Siempre estamos pensando, se calcula que una persona, más o menos, tiene de 60,000 a 70,000 pensamientos por día. Imagínense eso. Yo no sé qué está pensando usted ahorita. No, ese Joaco ahora se cree neurocientífico. No, yo estoy hablando desde la teología. ¿Sí? No sé qué está pensando. 60,000 a 70,000 pensamientos. O sea, todo el tiempo uno está pensando 1000 cosas. Y dicen los estudiosos que el 90% de esos pensamientos son ¿qué? Malos. Siempre estamos pensando mal. Siempre uno ve el sol, ¡ah, qué día tan soleado! Espere que ya viene la lluvia. Somos terribles, ¿cierto? Por eso nos afanamos tanto, por eso los papás, pongo el ejemplo de papás, porque nace mi hijo, yo le voy a comprar un seguro de vida, seguro universitario. El chino crece y ni quiere estudiar en la universidad. No, miren, el 90% son negativos. Y no solamente eso, miren algo más. Miren la siguiente imagen. Quiero que miren, de esos pensamientos, el 90% son los mismos del día anterior. Vale decir, siempre estamos pensando lo malo, ¿sí? Vivimos pensando lo mismo y muchas veces son pensamientos nocivos. Todo el tiempo estamos pensando que nos va a ir mal, eso va a ser malo. Tiene una entrevista de trabajo y va a decir, no, eso se me va a ir mal porque hay gente que tiene mejor inglés que yo, hay gente que tiene doctorado, yo apenas mi maestría. Uno siempre está pensando como que algo malo, algo malo. ¿Saben por qué? Porque somos pecadores. Y el pecado ha deteriorado nuestra forma de pensar. Ha deteriorado nuestra forma de pensar. Por eso es que siempre estamos pensando. Y al pecado deteriorar nuestra forma de pensar, nuestra mente influye en nuestro cerebro y nuestro cerebro se comienza a crear esos sesgos mentales para vivir de una manera inadecuada. Por eso muchas veces vivimos mal, porque pensamos en lo que no debemos pensar. Por eso mire la importancia, quiero que vean en la siguiente imagen, la importancia de realmente pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca ¿a quién? Todo pensamiento que se opone, debo llevarlo a que obedezca a Cristo. ¿Es esto de Dios? ¿Dios quiere que piense de esa manera? Por eso quiero decirle, mire, cambiemos un pensamiento negativo por la verdad de Dios. Cada vez que tengamos un pensamiento equivocado, cambie un pensamiento negativo por la verdad de Dios. Si usted le tiene miedo a los aviones y se sube al avión y dice, ay, esto se va a caer, esto se va a caer, esto se va a caer. Piense más bien, mira, que hay un piloto que se ha entrenado, que tiene no sé cuántas horas de vuelo para volar esto. Este es un avión que ha pasado muchas pruebas, esperemos que todo eso funcione y si no funciona, yo estoy en las manos de Dios y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengo nada que perder. Entonces si se agarra bien, se pone bien el cinturón, tampoco es que se va a soltar y se va a parar a bailar, ¿sí? Se hace lo que tiene que hacer, posición de emergencia, ¿cierto? Póngase la máscara, se la pone al menor, pero voy a confiar, Señor, en tus manos estoy. La primera vez que monté en un avión, después que mi hija nació, me acuerdo yo era pensando, Señor, no permite, luego otra vez decía, no, yo quiero pensar. Mire, cambia un pensamiento negativo, ¿por qué? Por la verdad de Dios. Y quiero que hagamos algunos ejercicios, algunos ejemplos, miren, por ejemplo, como que el día que nos sintamos, quiero que pensemos en el Salmo 34, 18, quiero que lo vean acá. El día que yo me sienta como que Dios no me escucha. ¿Se ha sentido a veces así que usted ora, ay, Dios no me escucha? Mire, el Señor está cerca de ¿quiénes? De los quebrantados de corazón. ¿Y salva a quiénes? Por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios. Se convierte en materia prima que el Espíritu de Dios usa para combatir una mentira con una verdad. La mentira de que Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque estoy orando, pidiendo por esto y nada. Señor, ¿hasta cuándo? Como decíamos en la serie anterior, oro, pero recuerden, el Señor está cerca.
Miren qué precioso. Cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. ¿No les parece bonito? ¿No han sentido a veces o han tenido pensamientos difíciles cuando, por ejemplo, alguien pierde un empleo, o no sale un negocio, o una quiebra, o un robo? Como les dije, cuando nació mi hija, el Señor, dame fuerzas para darle todo lo que esta niña necesita. ¿Saben? Cuando uno piensa acerca de la provisión, de todo lo que nos va a hacer falta, cuando uno ya comienza a entrar a tercera edad, comienza a pensar, ay, yo no quiero ser carga para mis hijos, ¿qué va a ser de mi futuro? No tengo pensión. Y ahora, aún teniendo pensión, uno no sabe si le va a servir o no. Mire lo que dice el Salmo 37:25. Fui joven y ahora soy ¿qué? Mire lo que dice David. Pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos. Cómo me encanta ese texto. ¿Sabe por qué? Porque en mi sentido de responsabilidad, creado por todos esos traumas de niñez, porque crea cosas buenas y malas, siempre trataba de prever, de cuidar, pensar, ¿cómo hago para asegurar que a mis hijos no les falte nada? Y pensar que hemos vivido momentos difíciles, muy duros, donde en una época, como les he contado, tocó sacarlos del colegio porque no había cómo pagar colegio, y pensar en este salmo que dice, fui joven y ahora soy viejo, nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos. ¿Usted quiere que sus hijos tengan pan siempre? Vivamos de manera justa, recta delante de Dios. Cambiemos un pensamiento malo por un pensamiento correcto. Y otra vez, pensamos mal por nuestro pecado. Los neurocientíficos dicen, mire, la gente piensa mal porque el cerebro es como un mecanismo de defensa. Y dan todas las explicaciones. Listo, lo que usted quiera, se las acepto. Pero ¿sabe cuál es el fondo de eso? Somos pecadores y siempre pensamos lo malo. Porque estamos alejados de Dios. Pero cerca de Él, lo que quiero decirles, esforcemos. Ahora, en esta tierra no es que lo voy a lograr al 100%. Usted y yo tenemos que seguir en ese proceso continuamente. Cuando nos sintamos solos y abandonados, ¿no les ha pasado que a veces todo el mundo se va y usted se queda solo? ¿Se ha sentido solo alguna vez? Mire, cuando se sienta solo, piense en esto. Cambie ese pensamiento nocivo por este pensamiento de la palabra de Dios. Por esto que Dios nos dice, nunca los dejaré, ¿qué? Jamás los abandonaré. Cuando sienta que todos me dejan, recuerden que Jesús, todos se fueron y lo dejaron solo. Cuando sienta que nadie lo escucha y que no entendemos muchas cosas, yo quiero entender hay cosas que no entiendo. Señor, ¿por qué? Hay gente que cree que porque uno es pastor tiene todas las respuestas. Viene y me dice, mi esposa tiene cáncer, dígame por qué, yo qué voy a saber. Yo le pregunto a Dios tantas cosas y yo no sé, Señor, ¿por qué? Lo único que sé es que Dios nos ama. Cuando nos sintamos que necesitamos respuestas, miren, vayamos a Jeremías 33:3, cuando Jeremías sufriendo en una prisión, sin entender por qué, él dice, Dios le dice, clama a mí, ¿y qué? Te responderé. Miren, qué precioso, te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Te daré a conocer. Cuando sintamos que somos poca cosa, porque en este mundo nos valoran por la apariencia, por la plata o por el cerebro, como decía un autor, por el ABC. Apariencia, billete y cerebro. Si alguien tiene apariencia, como decimos, presencia, ¿cierto? Pintoso. Además, platudo. Y además, con títulos, usted dice, ay, yo quiero ese yerno. Cuando usted se sienta que no tiene precio porque se engordó, se adelgazó, ya con los años se le cae el pelo, le crece el pelo por aquí, por acá, ¿cierto? Ya con los años se le crece la barriga, con los años ya uno ya va perdiendo todo ese encanto. Miren, cuando sienta usted que su identidad está afectada, piense en esto, miren. Este es un texto que aparece en Isaías. Dios le dice esto al pueblo de Dios. Porque eres, ¿qué? Precioso a mis ojos. Mire, no solo me lo dice Rosita, me lo dice el Señor. Porque eres precioso a mis ojos. ¿Y digno de qué? Oiga, usted es digno de honra. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Cuando se sienta que no vale nada porque un negocio no le salió, o los jóvenes cuando una niña le dijo que no, o cuando una desgracia llega a la vida. Miren, eres digno de honra. Yo te amo. ¿No les parece bonito cuando usted escucha, cuando su esposa, me encanta que ahorita me dice, te amo? Dios nos dice, yo te amo.
A cambio de ti entregaré pueblos. A cambio de tu vida entregaré ¿qué? Naciones. Cambiemos nuestro modo de pensar. Cambiemos esas mentiras que se han metido en nuestra cabeza por la verdad de Dios. Cuando nuestros pensamientos comienzan a alinearse a la verdad de Dios, nuestro cerebro comienza a crear nuevos sesgos, pero sesgos buenos. Y eso afecta a la vida, nuestras reacciones, nuestro comportamiento. Puedo salir de la timidez, puedo superar traumas, puedo superar problemas. Por eso, miren, a manera de conclusión, quiero ponerle lo siguiente en pantalla. Y quiero que le ponga atención que he tratado de resumir aquí. Siempre pongo una conclusión tratando de condensar todo lo que he tratado de decirles. Miren, aquí se la pongo, pensando en un resumen de todo esto. Ante la presión mental por las diferentes circunstancias de la vida, no permitamos que pensamientos nocivos ocupen nuestra mente. Cambiemos esas ideas cerradas por la verdad de Dios. Y continúa. Que todo pensamiento y cada aspecto de nuestra mente se someta a la autoridad de Jesús. No solamente es antropocéntrico, es cristocéntrico. Rechazando lo malo y permitiendo que su enseñanza transforme la vida, manera de pensar y actuar por el poder de Jesús en nosotros. Una pregunta para reflexionar que quiero que llevemos en el corazón. ¿Qué pensamientos erróneos identificas que debes cambiar por la verdad de Dios? ¿Qué pensamientos? ¿Qué? Dependiendo de la edad que tengamos, situación, etcétera, cada uno piensa muchas cosas malas. ¿No les ha pasado aún en cosas como, por ejemplo, se les dañó el celular y uno dice, ay, ya empezó a dañarse? Hace poco se me dañó el embrague, el clutch del carro. Y, ay, no, ya empieza a pedir. Ya uno comienza a crear situaciones en la mente y otra vez, fruto de nuestra historia de vida, que Dios debe cambiar. Cristo Jesús murió en la cruz para que nosotros pensemos en lo que Él quiere que pensemos. Y Él quiere que pensemos en su palabra. Por eso recursos espirituales como la oración, la palabra, son fundamentales para seguir. Ojo, no es que si yo hago eso, yo llevo años en eso y todavía. Sí, claro. Lo que pasa es que cada vez menos. Cada vez nos debemos entrenar menos. Y cada vez, le digo, que viene una lucha mental, una batalla mental en mi cabeza, es cuando más me pongo a orar y más me pongo a leer la palabra. Me pongo a escuchar música cristiana, hablo con personas que me animen, trato de hacer todo aquello para que en esta mente estén los pensamientos que Dios quiere, porque siempre vamos a luchar con eso, pero armémonos de los recursos espirituales para poder seguir avanzando. ¿Queremos hacerlo? Vamos a orar. Señor Jesús, una mañana como hoy, cuando empezamos a hablar de estos temas de la presión en nuestra mente, queremos decirte que, Señor, sí, vivimos bajo presión. Hay una batalla mental en nosotros. Luchamos en nuestros pensamientos y muchas veces por nuestras experiencias del pasado. Y muchas veces, Señor, pensamos lo malo. Perdónanos por esto. Somos pecadores. Y te queremos suplicar, Padre, que podamos echar mano de esos recursos espirituales y hacer lo que el apóstol Pablo hacía. En el poder divino, derribar toda fortaleza, todo argumento, todo sistema de creencia que se opone a tu verdad. Señor, queremos creer en lo que tú nos enseñas. Queremos pensar en lo que hemos visto en tu palabra, que somos valiosos para ti, que tú nos amas. Queremos pensar, Señor, que tú no nos dejas ni nos desamparas. Queremos pensar que tú tienes cuidado de nosotros. Que, Señor, que si somos fieles a ti, tú vas a cuidar aún de nuestra descendencia. Señor, qué precioso pensar en lo que David a la vejez decía, que no había visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, queremos ser fieles a ti, amarte, llenar nuestra mente de tu verdad y quitar de nuestra mente esas mentiras que se han acumulado en nosotros y que tanto daño nos hacen. Señor, gracias por haber dado la vida por nosotros y gracias porque el Evangelio transforma nuestra vida de manera plena y total. Sigue trabajando con nosotros, Señor. No estamos aquí como un producto terminado. Somos gente en proceso de manufactura. Sigue trabajando con cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.